Vamos a hablar entonces del periodo arcaico de la lengua griega, ¿sí? Cuyo inicio podemos situar más o menos en torno al año 800 a.C., ¿sí? Con la aparición de la escritura, ¿sí? También hay otra manera, otra posible fecha de inicio, que es el año 776 a.C., que es donde tenemos registro de que aparecieron los primeros Juegos Olímpicos, ¿sí? Las primeras competiciones deportivas panhelénicas, por así decirlo. Y bueno, culmina en el año 480 con la victoria sobre los persas, ¿sí? Cuando ocurre la invasión del imperio aqueménida, ¿sí? Lo que también se conoce como las guerras médicas. Bien, en este periodo los registros que tenemos son básicamente inscripciones que nos dan cuenta de una diversidad fenomenal de dialectos, ¿sí? Cuando hablo de dialectos griegos, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Tenemos que distinguir entre aquellos dialectos que son los efectivamente hablados, ¿sí? Por las distintas comunidades grecoparlantes, las distintas poleis, ¿sí? Empieza también en este periodo empieza a surgir la idea de la polis, ¿sí? Del concepto de ciudad-estado. Las ciudades-estado eran justamente ciudades que cada una tenía autonomía con respecto a las demás, ¿sí? Y en la que en cada una regían distintas leyes, incluso distintas formas de gobierno. Lo único que se compartía era la participación en los Juegos Olímpicos, cuestiones culturales y por supuesto las cuestiones de la lengua, en el que si bien había una separación dialectal, los distintos hablantes se podían más o menos, y con ciertos referentes comunes, como por ejemplo el caso del poeta Homero, ¿sí? Con esos referentes comunes se podían relacionar y se adscribían a esa identidad cultural que era el helenismo, ¿sí? Los helenes, los helenos, los griegos. Así pues, entonces tenemos dialectos hablados, ¿sí? Y un poco relacionado con esto que acabo de decir sobre Homero, los dialectos literarios. Es decir, aquí ya empieza los dialectos literarios, entonces, a diferencia de los hablados, que son los que hablaba la gente en cada ciudad o en cada región de la Hélade, los dialectos literarios funcionaban como una suerte de estándares, ¿sí? De estándares prefigurados que estaban relacionados con el uso, ¿sí? De un determinado género de poesía, ¿sí? Recuerden que entonces, los dialectos literarios están asociados a la poesía. Y la poesía en Grecia está asociada fundamentalmente al texto, pero también a una métrica, por lo tanto, sí, cuando hablo de métrica estoy hablando del ritmo de un texto, que está asociada a una música y por supuesto a una danza. Es decir, la poesía en Grecia, nunca tenemos que perder de vista esto, la poesía en Grecia surge como una composición músico-literario-performativa, ¿sí? Y los dialectos literarios eran aquellos dialectos que se usaban para componer los distintos géneros, ¿sí? De poesía, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dialectos literarios, lo relacionamos con la poesía, pero lo asociamos especialmente a un género de poesía. Vamos a hablar un poco, me voy a detener acá entonces en los dialectos literarios, ¿sí? Básicamente hay una diversidad de dialectos literarios que son, por ejemplo, el dialecto homérico. El dialecto homérico es una especie de combinación de
del dialecto jónico, ¿sí? Con el dialecto eólico, ¿sí? Con algunos elementos eólicos, y es el que sirve, por supuesto, para las composiciones épicas. Es decir, la Ilíada, la Odisea, la Teogonía de Hesíodo, ¿sí? Están asociados al dialecto homérico. Entonces, el dialecto homérico está asociado a la poesía épica y al metro conocido como hexámetro dactílico, ¿sí? Que era el ritmo de la poesía épica, precisamente, ¿sí? Otro dialecto que se usa mucho en la poesía lírica, ¿sí? Tanto monódica como en ocasiones también en la poesía médica, ¿sí? Se usa el jónico. El jónico conocido como jónico antiguo. Lo pongo entre comillas porque son dialectos literarios, es decir, son estándares que se postularon como modelos de lengua asociados a un género, ¿sí? No son dialectos que se hablaban, ¿sí? Aunque por supuesto, lógicamente tienen raíces en dialectos propiamente hablados, ¿sí? Entonces el siguiente grupo podemos denominarlo eólico, ¿sí? El cual servía para determinadas también formas de lírica monódica, ¿sí? Sobre todo los poemas de Safo, Alceo, están compuestos en dialecto eólico. Jónico antiguo, por ejemplo, tenemos registros en, por ejemplo, la poesía de Nermo y Coloform, así como en, si mal no recuerdo, Simónides de Ceos, entre otros. Y finalmente tenemos el dialecto dórico. El dialecto dórico, ¿sí? Literario, por eso siempre las comillas, aparece sobre todo en la poesía lírica coral, ¿sí? El cual uno de los máximos exponentes es el poeta Alcmán, ¿sí? Aunque también aparece en otros poetas como por ejemplo Píndaro, ¿sí? Sobre todo aparecía en contextos de declamación pública, por así decirlo. Cuando la poesía se manifestaba públicamente, se usaba el dialecto dórico. Y por último tenemos, ya un poco más tardíamente, el llamado dialecto ático, ¿sí? Y me queda mencionar también el dialecto jónico moderno. Tanto el ático como el jónico moderno son dos dialectos que aparecen con el surgimiento de la prosa, ¿sí? El jónico moderno es el que utiliza, por ejemplo, Heródoto, ¿sí? Cuando Jonia era, digamos así, el centro cultural de lo que era toda Grecia, ¿sí? Me estoy refiriendo concretamente a ciudades como Mileto, Halicarnaso o Esmirna, ¿sí? La lengua jonia era como un modelo, era un modelo de cultura, ¿sí? Y Heródoto, recuerden que el jónico antiguo y el homérico servían para formas elevadas de expresión, ¿sí? Por lo tanto, el jónico moderno fue el que se empleó para la prosa. Es un poco, el jónico moderno está un poco más cercano a lo que sería el dialecto ático, ¿sí? El dialecto ático también surge con el desenvolvimiento de la prosa y está asociado sobre todo a la hegemonía que pasó a tener Atenas una vez que se consiguió derrotar, al menos momentáneamente, a los persas, ¿sí? Así pues, bueno, el ático además también sirvió para una forma de literatura, si se quiere. Cuando hablo de literatura siempre, por favor, tengamos en cuenta el contexto músico, literario, ¿sí? Músico, textual, performativo. El dialecto ático, además de ser el modelo de la prosa, desde el periodo clásico en adelante, sirvió también para
para esa nueva forma de literatura que era el teatro. ¿Sí? La tragedia y la comedia se pasaron a escribir, por lo menos las partes recitadas, se escribían en ático, mientras que el dórico se conservó para los coros, ¿sí? Sobre todo de la tragedia. El dórico suele estar entonces relacionado con un tipo de lenguaje elevado, ¿sí? De la misma manera que el homérico o el jónico antiguo, ¿sí? Mientras que el ático está más relacionado también con un lenguaje elevado, pero vinculado a formas más, por así decirlo, más prosaicas, ¿sí? En el sentido amplio del término. Bien, eso con respecto a los dialectos literarios, que tenemos ya conocimiento que empieza a desarrollarse en el periodo arcaico, ¿sí? Respecto de los dialectos hablados, por supuesto, hay bastante que decir, ¿sí? Vamos a detenernos un poquito en esos dialectos. Los dialectos hablados propiamente no son conocidos únicamente por medio de las inscripciones, no tenemos otro soporte en el cual encontrarlos, ¿sí? Lógicamente el dialecto hablado variaba según cada ciudad, ¿sí? Y algunos de ellos fueron la base de los dialectos literarios. Pero básicamente los dialectos hablados se pueden clasificar en tres grandes grupos, que son el griego occidental, ¿sí? Cuando hablo de griego occidental estoy hablando de un grupo de dialectos, ¿sí? Ahora los vamos a ver. El grupo dialectal eólico, ¿sí? Siempre estoy hablando de grupos dialectales, no estoy hablando de dialectos en el caso de los hablados, y el grupo del griego oriental, ¿sí? El griego occidental se divide en dos grandes ramas, ¿sí? Una es el grupo de griego del noroeste, ¿sí? Que se hablaba sobre todo en la parte, justamente en el noroeste del continente griego, ¿sí? Y un segundo grupo que es el dórico propiamente dicho, ¿sí? Y aquí viene, por ejemplo, el dialecto de Esparta, ¿sí? El dialecto de Mesenia, ¿sí? Así pues, el griego occidental entonces se divide en dos grandes grupos. El eólico está compuesto de varios dialectos, uno de los cuales, por ejemplo, es el dialecto tesalio, ¿sí? El dialecto beocio y también el dialecto de Lesbos, especialmente, ¿sí? O el dialecto de Asia Menor, en general. Pero el mayor exponente fue el lésbico por su asociación con los poetas Safo y Alceo. Y finalmente la rama de griego oriental tiene dos grandes grupos que son el jónico, ¿sí? Que también se divide en varios pequeños dialectos, uno de los cuales es, por ejemplo, el que se hablaba en la isla de Eubea, el dialecto eubeo, y el ático, ¿sí? Estamos hablando aquí de dialectos hablados. Por supuesto, la lista es un poco más exhaustiva, pero para eso está el apunte de la historia de la lengua griega, ¿sí? Esto más o menos sería lo que ocurre entonces en la época del periodo arcaico, cuando empiezan a surgir las primeras expresiones literarias, al menos por escrito, y también las expresiones de la filosofía griega, ¿sí? No olvidemos que empiezan a aparecer los grandes exponentes que, comenzando por Homero, ¿sí? Empiezan a desarrollarse por toda Grecia, ¿sí? Tal es el caso de, como ya dijimos, varios poetas líricos
y también la prosa de Heródoto, así como también las primeras expresiones de filosofía, como por ejemplo Tales, que suele pasar por griego, pero es en realidad fenicio, Anaximandro, Anaxímenes, entre otros. Tenemos que tener en cuenta también que esta es la época de la segunda colonización helénica, ¿sí? Que es cuando los griegos comienzan a colonizar algunas zonas del sur de Italia, ¿sí? En la zona actualmente de Calabria y de Apulia, y también algunas pequeñas colonias también establecen en Cirene, así como también en España y Francia. Y en ese sentido también aparecen los dialectos, ¿sí? Hay colonias jonias, hay colonias dorias, diseminadas en esos territorios. Y ahí, por supuesto, surge la figura del pitagorismo, el pensamiento eleata, con Parménides y Zenón, etc. Así pues, bueno, es un periodo, el periodo arcaico es un periodo en el cual comienza a surgir la cultura griega, que es como una especie de antesala para lo que va a ser el periodo clásico, o por lo menos es lo que tradicionalmente se admite, y es importante también la comunicación entonces con dos grandes culturas, ¿sí? La escritura alfabética daba cuenta de una relación con la cultura fenicia, y asimismo muchas de las cuestiones filosóficas que podemos extraer de Homero o de Tales tienen su origen en los egipcios. Así que en ese sentido es un periodo en el cual los griegos comienzan a expandir, digamos, su comunicación con las culturas y al mismo tiempo a desarrollar el sistema de poleis, el sistema de ciudades-estado. Eso es todo sobre el periodo arcaico. Vamos a seguir después con el clásico.